Todo comenzó un jueves por la tarde, cuando recibí una llamada inesperada de mi suegra, Patricia. Su voz dulce y manipuladora me dijo con falsa preocupación: Isabel, cariño, necesitamos hablar. He estado escuchando cosas preocupantes sobre tu negocio. Mi corazón se detuvo por un momento. Patricia nunca llamaba sin motivo oculto y cada vez que lo hacía el caos seguía. Mi esposo Daniel estaba en el trabajo y yo estaba sola en casa. Mi pequeño taller de repostería, el sueño que había construido desde cero, empezaba a despegar. Pero sabía que la presencia de Patricia traería problemas. Me encontré con ella en el café del centro, un lugar que siempre elegía porque decía que tenía clase. Patricia, con su cabello impecablemente peinado y su sonrisa glacial, no tardó en ir al grano. He oído que estás pensando en expandir tu negocio. ¿Ese es cierto?, preguntó mientras tomaba un sorbo de su café. Sí, he estado trabajando duro y las cosas van bien, respondí con cautela. Ella dejó su taza sobre la mesa con un movimiento brusco y me miró fijamente. Isabel, quiero que entiendas algo. Este éxito que crees tener no es solo tuyo, es gracias a mi hijo. Si no fuera por Daniel, no habrías llegado a ningún lado. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Mi primer impulso fue defenderme, pero decidí guardar silencio. Sabía que discutir con Patricia era como tratar de razonar con una tormenta. A partir de ese día, las cosas comenzaron a torcerse. Clientes habituales de mi taller dejaron de venir sin explicación. Mi proveedor principal, con quien tenía una relación excelente, canceló inesperadamente nuestros acuerdos. No podía evitar sentir que algo más estaba pasando detrás de escena. Una tarde después de cerrar el taller, encontré un sobre anónimo en mi buzón. Dentro había una nota escrita a mano. Ten cuidado en quién confías, no todo es lo que parece. Mi piel se erizó. No sabía quién lo había enviado, pero sentí que algo oscuro se estaba gestando. Cuando confronté a Daniel esa noche, él parecía distraído. Es solo tu imaginación, Isa. Mi mamá no haría algo así, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero no podía ignorar mi intuición. Había algo que él no me estaba diciendo y estaba decidida a descubrir qué era. El punto de quiebre llegó una semana después, durante una cena familiar en casa de Patricia. Frente a todos, ella soltó una bomba. Isabel, sé que estás teniendo problemas con tu negocio. Quizás es hora de reconsiderar tus prioridades y dedicarte a tu hogar. Sentí como mi rostro se calentaba mientras todos en la mesa evitaban mirarme. Patricia había logrado lo que quería, humillarme públicamente. Pero en lugar de hundirme, decidí que era el momento de actuar. En las semanas siguientes, comencé a investigar. Había algo más detrás de las acciones de Patricia, y estaba decidida a descubrirlo. Lo que encontré no solo me sorprendió, sino que cambió todo. Los días siguientes a aquella cena en casa de Patricia fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en su humillación pública, ni en cómo todos, incluida mi cuñada Elena, habían guardado silencio mientras ella me atacaba. Pero lo que más me dolía era la pasividad de Daniel. ¿Por qué no había dicho nada? ¿Por qué no me había defendido? Esa noche, después de cerrar mi taller, decidí buscar respuestas. Empecé revisando las cuentas del negocio, preguntándome si había pasado por alto algo. Fue entonces cuando encontré una irregularidad. Un pedido grande de insumos había sido cancelado justo antes de ser entregado. El proveedor decía que yo lo había solicitado, pero jamás lo hice. Con el corazón latiendo a toda velocidad, llamé a mi proveedor habitual, el señor Méndez, para aclarar la situación. Isabel, yo solo seguí las instrucciones, dijo con voz tensa. Una mujer llamó desde tu número diciendo que ya no necesitaba los productos, mi número, mi teléfono. Pero yo nunca había hecho esa llamada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había alguien muy cercano a mí saboteando mi trabajo. Decidí no decirle nada a Daniel todavía. Sabía que si él se enteraba, seguramente intentaría justificar a su madre. Pero algo no me cuadraba. Patricia era manipuladora, sí, pero ¿cómo había conseguido que mi proveedor le creyera? Tenía que haber algo más. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes, me llegó una notificación de un correo electrónico que no reconocía. El remitente era un nombre genérico, pero el contenido me dejó helada. Tu suegra no es quien dice ser. Busca en el pasado de Daniel. El pasado de Daniel. Estaba confundida. Mi esposo y yo llevábamos 5 años casados, y aunque nuestra relación había tenido altibajos, siempre pensé que lo conocía. Decidí empezar por algo básico, revisar sus redes sociales antiguas. Lo que encontré me dejó en shock. Había fotos de Daniel con una mujer que no reconocía. Estaban abrazados, sonrientes, y parecía que tenían una relación cercana.
Lo más inquietante fue una foto en particular. La mujer estaba parada frente a una tienda de repostería, muy similar a mi taller. En el pie de foto decía: «Nuestro sueño juntos pronto será realidad». Mi corazón se detuvo. Daniel había estado involucrado en otro negocio antes, con otra mujer. Necesitaba respuestas y sabía exactamente a quién preguntar. Al día siguiente confronté a Patricia en su casa. Su rostro, siempre impecable, se tensó al verme entrar sin previo aviso. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó con tono seco. «Quiero la verdad, Patricia. ¿Qué sabes sobre el pasado de Daniel? ¿Quién es la mujer de las fotos?». Espeté sin rodeos. Su expresión cambió. Por un momento parecía sorprendida, pero rápidamente recuperó su compostura. «Oh, cariño, no deberías preocuparte por cosas que no entiendes. Esa mujer no tiene nada que ver contigo», dijo condescendiente. «¿Nada que ver conmigo? Ella estaba frente a un negocio igual al mío. ¿Es esto un patrón? ¿Es por eso que estás tan empeñada en destruir lo que he construido?». Patricia soltó una carcajada fría. «Tienes razón, Isabel. Ella también tenía un negocio, pero fracasó. Daniel siempre ha sido demasiado bueno para ustedes, mujeres ambiciosas. No sabes todo lo que hice para protegerlo de sus errores». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Era esto cierto? ¿Había otro negocio antes del mío? ¿Y Patricia también lo había destruido? Cuando llegué a casa esa noche, confronté a Daniel. Estaba sentado en el sofá, mirando el televisor, cuando apagué la pantalla de un golpe. «¿Quién es ella, Daniel?», le pregunté, mostrando la foto en mi teléfono. Su rostro se puso pálido. «Isabel, no es lo que piensas», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «¿Qué es entonces? ¿Por qué Patricia está tan empeñada en sabotear mi negocio? ¿Qué hiciste?». Daniel suspiró y se pasó las manos por el cabello. Finalmente confesó: «Antes de conocerte estuve comprometido con una mujer llamada Valeria. Ella y yo abrimos un pequeño negocio juntos, pero las cosas no funcionaron. Mi madre intervino. Convenció a Valeria de que yo no era suficiente para ella y al final el negocio colapsó. Mi mente daba vueltas, todo empezaba a encajar. Patricia no solo era manipuladora, era destructiva. No podía soportar que alguien tuviera éxito sin su aprobación. Y ahora estaba repitiendo la misma historia conmigo. ¿Y tú?», le espeté. «¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué permitiste que esto pasara de nuevo?». Daniel no tenía respuesta. Su silencio fue suficiente para mí. Sabía que si quería salvar mi negocio, mi vida y mi dignidad, tendría que hacerlo sola. Esa noche tomé una decisión. Iba a descubrir todo lo que Patricia estaba escondiendo, incluso si eso significaba enfrentarme a los secretos más oscuros de mi familia política. La batalla apenas comenzaba. Después de esa revelación, me sentí atrapada en una red de mentiras y manipulaciones que parecía no tener fin. Pero si algo tenía claro era que no iba a permitir que Patricia destruyera mi negocio ni mi vida. Esa noche, mientras Daniel dormía, tomé su laptop y busqué más información. Había algo que él no me estaba contando, algo que ni siquiera su confesión había revelado por completo. En su historial encontré un correo electrónico reciente, enviado desde una dirección desconocida. El asunto decía: «No dejaré que lo arruines esta vez». Sentí que el aire me faltaba. El mensaje era breve, pero el tono amenazante era inconfundible. Lo más inquietante era el destinatario, mi proveedor, el señor Méndez. Al día siguiente decidí enfrentar a Méndez directamente. No podía seguir trabajando con alguien que aparentemente estaba siendo manipulado en mi contra. Lo encontré en su oficina, un pequeño espacio detrás de su almacén. Cuando le mostré el correo, su expresión cambió por completo. «Isabel, yo no sabía que tú no estabas al tanto de esto», dijo nervioso, mirando a todas partes como si temiera ser escuchado. «¿Qué significa esto, Méndez? ¿Quién te envió ese mensaje?», le exigí, cruzándome de brazos. Él suspiró, finalmente cediendo. «Fue tu suegra. Patricia me amenazó. Dijo que si seguía trabajando contigo, se aseguraría de que mi negocio sufriera las consecuencias. Era peor de lo que imaginaba. Patricia no solo había interferido en mi negocio, sino que también estaba usando su influencia para asustar a los que me rodeaban. Pero ahora tenía una prueba, algo que podía usar para detenerla. Decidí que era hora de actuar con inteligencia. En lugar de enfrentarla directamente, tracé un plan. Comencé a buscar a la mujer de las fotos, Valeria. Si alguien podía ayudarme a entender el alcance de las acciones de Patricia, era ella. Después de días de búsqueda, encontré su perfil en una red social. Su última publicación decía: «A veces el pasado no se queda donde pertenece». Sentí que ese mensaje era una señal. Le escribí un mensaje privado explicándole quién era
y por qué necesitaba hablar con ella. Para mi sorpresa, respondió rápidamente. Nos reunimos en un pequeño café al día siguiente. Cuando Valeria llegó, noté que llevaba consigo un aire de tristeza, pero también de determinación. Era una mujer fuerte, aunque claramente marcada por su experiencia. No me sorprende que me buscaras, dijo mientras se sentaba frente a mí. Patricia tiene la habilidad de destruir todo lo que toca. Valeria me contó su historia. Ella y Daniel habían estado enamorados, o al menos eso creía en su momento. Juntos habían abierto un negocio, pero Patricia nunca aprobó su relación. Poco a poco Patricia comenzó a manipular la situación, llenando de inseguridades a Valeria y saboteando el negocio desde las sombras. Al final, Valeria se marchó incapaz de soportar la presión. Me tomó años de recuperarme, Isabel, dijo con voz grave. Pero tú aún estás a tiempo de luchar. No dejes que te haga lo mismo que me hizo a mí. Sus palabras me dieron fuerza. Sabía que no podía permitir que Patricia ganara esta vez. Cuando regresé a casa, encontré a Daniel esperándome en la sala. Parecía inquieto, como si supiera que algo estaba pasando. ¿Dónde has estado?, preguntó intentando sonar casual. Con Valeria, respondí sin rodeos, observando cómo su rostro se endurecía. ¿Por qué? Eso ya es parte del pasado, Isabel. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene todo que ver, Daniel. Patricia no solo destruyó su vida, está tratando de hacer lo mismo conmigo. ¿Cuánto más vas a permitir que ella controle todo? Daniel no respondió. Parecía atrapado entre la lealtad hacia su madre y el peso de la verdad. Su silencio fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Él nunca iba a ir a defenderme. Esa noche decidí que tenía que actuar sola. Comencé a recopilar pruebas de todo lo que Patricia había hecho. Los correos electrónicos, los mensajes de Méndez, los testimonios de antiguos clientes que habían dejado de trabajar conmigo por miedo. Sabía que si quería detenerla necesitaba una estrategia sólida. Lo que no esperaba era que Patricia también estuviera planeando su próximo movimiento. 2 días después recibí una llamada de mi casera. Isabel, siento mucho decirte esto, pero he recibido una oferta para el local donde está tu taller. Alguien está dispuesto a pagar más del doble del alquiler. Tendrás que desalojar en un mes. No podía creerlo. Patricia estaba dispuesta a llegar a extremos impensables para arruinarme. Pero esta vez no iba a rendirme. Fui directamente a su casa, decidida a confrontarla. Cuando abrió la puerta, me recibió con una sonrisa falsa. Isabel, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué lo haces, Patricia? ¿Qué ganas destruyéndome? Le espeté sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Ella no se molestó en fingir inocencia. Porque no eres lo suficientemente buena para mi hijo. Nunca lo has sido. Y si tengo que destruir tu pequeño negocio para demostrarlo, lo haré. Sus palabras eran como veneno, pero también me dieron la confirmación que necesitaba. Esto no es solo por Daniel, ¿verdad? Esto es porque no puedes soportar que alguien tenga éxito sin tu control. Por primera vez vi algo diferente en su rostro. Una mezcla de rabia y algo más... ¿Miedo? Patricia no respondió. Simplemente cerró la puerta en mi cara. Pero sabía que le había tocado donde más le dolía. Esa noche decidí dar el siguiente paso en mi plan. No solo iba a proteger mi negocio, iba a asegurarme de que Patricia nunca más pudiera destruir a nadie. La conversación con Patricia marcó un antes y un después. Aunque su arrogancia seguía intacta, pude notar algo en su mirada. No estaba acostumbrada a que alguien la enfrentara. Sabía que ahora estaba en alerta, lo que significaba que tenía que actuar rápido y con cuidado. Pasé los siguientes días buscando aliados. Mi primera parada fue una antigua amiga de la familia de Daniel, Rosa, quien trabajaba como abogada. Aunque Rosa siempre había mantenido una relación distante con Patricia, parecía saber más de lo que decía. «Rosa, necesito tu ayuda», le dije cuando nos encontramos en una cafetería tranquila del centro. «Patricia está intentando destruir mi negocio. Necesito pruebas legales para detenerla». Rosa suspiró, revolviendo su café con aire pensativo. «Isabel, no eres la primera que me cuenta algo así. Patricia siempre ha tenido una forma particular de manejar las cosas, pero ten cuidado, ella no juega limpio. Por eso estoy aquí. No puedo permitirme más errores. ¿Sabes algo que pueda ayudarme?» Rosa dudó por un momento antes de hablar. «Hay algo que deberías saber. Hace años, Patricia estuvo involucrada en un escándalo financiero. Nada salió a la luz oficialmente, pero muchas personas sospechaban que manipulaba contratos y falsificaba documentos para salir beneficiada. Si puedes encontrar algo relacionado con eso, podrías usarlo a tu favor. Esa información era un arma poderosa, pero también peligrosa». Decidí investigar más a fondo.
Utilicé el contacto de un amigo que trabajaba en un banco local y le pedí que revisara algunos registros. No fue fácil convencerlo, pero al final accedió. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Entre los documentos que logró obtener había una serie de transferencias realizadas desde una cuenta a nombre de Patricia hacia varias empresas fantasma. Todo indicaba que había estado lavando dinero durante años, probablemente usando la influencia de su familia política para cubrir sus huellas. Con esta nueva información en mano fui directamente a Rosa. «Esto es suficiente para ir a la policía, ¿verdad?», le pregunté extendiéndole los documentos. Rosa asintió, aunque su expresión era de preocupación. «Sí, pero tienes que estar preparada para las consecuencias. Si Patricia se entera de que estás detrás de esto, no se quedará de brazos cruzados». Sabía que tenía razón, pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Esa noche, mientras revisaba una vez más los documentos, mi teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. «Sabemos lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde». Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabían? ¿Era Patricia? ¿O alguien más? Sentí una mezcla de miedo y determinación. Esto solo confirmaba que estaba en el camino correcto. El día siguiente, cuando llegué al taller, encontré una sorpresa desagradable. La cerradura había sido forzada y todo el lugar estaba destrozado. Las mesas estaban volcadas, los utensilios tirados por el suelo y el horno, mi preciado horno, estaba irreparablemente dañado. Llamé a la policía inmediatamente, pero sabía que esto no era un robo cualquiera. Esto era un mensaje de Patricia. Cuando Daniel llegó al taller y vio el desastre, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Isabel, esto tiene que parar». Lo miré incrédula. «¿Parar? ¿Eso es lo que piensas? ¿Que yo debería rendirme mientras tu madre arruina todo lo que he construido?» «No es eso, pero…», vaciló evitando mi mirada. «Es mi madre». «Exactamente», le grité, incapaz de contener mi frustración. «Es tu madre, pero soy tu esposa. ¿Cuándo vas a decidir de qué lado estás?» Daniel no respondió. Su silencio fue la confirmación de lo que ya temía. Estaba sola en esta lucha. Decidí moverme rápido. Con la ayuda de Rosa, presenté una denuncia formal contra Patricia, adjuntando todas las pruebas que había recopilado. Sabía que esto era solo el comienzo, pero era un paso importante. Mientras tanto, también tomé medidas para proteger mi negocio. Hablé con varios proveedores y logré renegociar contratos, asegurándome de que Patricia no pudiera interferir nuevamente. También contraté seguridad privada para el taller, pero Patricia no iba a quedarse quieta. Una semana después de presentar la denuncia, recibí una llamada de un número desconocido. «Isabel, cometiste un gran error», dijo una voz que reconocí al instante. Era Patricia. «El único error que cometí fue no haber hecho esto antes», respondí con firmeza. «¿Crees que puedes ganar?». Rió con una frialdad que me heló los huesos. «No sabes con quién te estás metiendo». Esa llamada solo reforzó mi decisión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero no podía dar marcha atrás. Esa noche, mientras repasaba mis siguientes movimientos, recibí un mensaje de Valeria. «Ten cuidado, Patricia no actúa sola». Ese mensaje despertó nuevas dudas. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Era posible que incluso Daniel supiera más de lo que decía? Tenía que descubrirlo y rápido. Al día siguiente, mientras Patricia enfrentaba las primeras consecuencias legales de mis acciones, decidí hablar directamente con su hermano Raúl. Siempre había sido más reservado, pero tenía la impresión de que sabía más de lo que dejaba ver. Cuando lo encontré, parecía nervioso, como si supiera por qué estaba ahí. «Raúl, necesito que seas honesto conmigo», le dije sin rodeos. «¿Qué está pasando realmente?». Su expresión se endureció, pero finalmente habló. «Isabel, Patricia siempre ha hecho lo que sea necesario para mantener el control. Pero no está sola. Hay personas en la familia que la respaldan, personas con poder. Si sigues por este camino, podrías meterte en problemas más grandes de los que imaginas». Esa advertencia me hizo entender algo crucial. Esto no solo era una pelea personal, era una lucha contra un sistema de manipulación y corrupción mucho más grande. Pero lejos de intimidarme, me dio más fuerzas para continuar. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. La advertencia de Raúl resonaba en mi mente mientras me preparaba para enfrentar la siguiente etapa de esta lucha. Patricia no solo era una mujer controladora, era el eje de una red de influencias que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Pero lejos de retroceder, esta revelación me hizo ver que no estaba luchando solo por mí misma, sino por todas las personas que habían sido silenciadas y sometidas por su poder. Esa mañana,
Mientras revisaba los avances legales con Rosa, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico anónimo con documentos adjuntos. El mensaje era breve. Esto es lo que necesitas para acabar con ella. Al abrir los archivos descubrí algo explosivo. Contratos firmados por Patricia que confirmaban su participación en acuerdos fraudulentos. Entre ellos había pruebas de que había utilizado el nombre de Daniel para ocultar ciertas transacciones. Esto era mucho más grave de lo que había anticipado. Llamé a Daniel inmediatamente y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, lo esperé en la sala con los documentos sobre la mesa. «Tenemos que hablar, Daniel», le dije con voz firme. Su expresión pasó de la confusión a la preocupación en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», le expliqué todo lo que había descubierto. Cómo Patricia no solo había manipulado a otras personas, sino que también lo había utilizado a él como parte de su red de corrupción. Mientras hablaba, vi cómo su rostro se transformaba. Incredulidad, enojo y finalmente una profunda tristeza. «No puedo creer que mi propia madre hiciera esto», murmuró llevándose las manos a la cabeza. «Daniel, es hora de que tomes una decisión», le dije mirándolo a los ojos. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando». Aunque parecía dispuesto a actuar, algo en él seguía dudando. Sabía que no podía depender completamente de él, pero al menos había sembrado una semilla de duda. Mientras tanto, las cosas en mi negocio comenzaban a estabilizarse. A pesar del daño inicial, algunos clientes regresaron al saber que estaba tomando medidas para protegerme de las interferencias de Patricia. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Necesitaba un golpe definitivo, algo que no solo detuviera a Patricia, sino que también desenmascarara a todos los que la respaldaban. Decidí reunir a todas las personas que habían sido afectadas por Patricia. Contacté a antiguos socios, empleados y conocidos que alguna vez estuvieron bajo su control. Convocamos una reunión en un lugar neutral, donde todos pudieran hablar libremente. Al principio muchos estaban nerviosos, temiendo represalias, pero poco a poco las historias comenzaron a fluir. Una de las personas que habló fue el señor Méndez, quien confesó cómo Patricia lo había amenazado para que dejara de trabajar conmigo. También habló una antigua empleada doméstica de la familia, quien reveló cómo Patricia manipulaba a los miembros más jóvenes, inculcándoles lealtad ciega. Cada testimonio reforzaba la imagen de una mujer implacable y calculadora. Con esta información, Rosa y yo preparamos una estrategia legal más sólida. También contacté a un periodista de confianza, alguien que sabía que podía investigar y sacar a la luz la verdad. Sabía que este movimiento era arriesgado, pero era necesario. Una noche, mientras terminaba de revisar algunos documentos, recibí una visita inesperada. Era Valeria, quien lucía más decidida que nunca. «Isabel, tengo algo que podría ayudarte», dijo extendiéndome una carpeta. «Esto es de cuando trabajé con Patricia. Son registros de reuniones y transacciones que podrían incriminarla aún más». Abrí la carpeta y me quedé sin palabras. Lo que contenía era una mina de oro, nombres, fechas y montos que confirmaban la magnitud de sus operaciones fraudulentas. Valeria me explicó cómo había guardado esos documentos como medida de protección, pero nunca había tenido el valor de usarlos. «Es hora de que alguien la detenga y sé que tú puedes hacerlo», dijo apretando mi mano con firmeza. Con esta nueva evidencia, Rosa presentó una demanda ampliada contra Patricia, involucrando a las autoridades financieras. También entregamos parte de la información al periodista, quien prometió publicar un reportaje detallado. Los días siguientes fueron tensos. Patricia comenzó a sentirse acorralada y reaccionó como esperaba, con más amenazas. Esta vez envió a un abogado a mi casa con un mensaje claro: «Si sigues adelante con esto, no solo perderás tu negocio, perderás todo». Pero ya no tenía miedo. Sabía que la verdad estaba de mi lado y que, por primera vez, Patricia estaba perdiendo el control. El reportaje salió a la luz una semana después. Fue un golpe devastador para Patricia y su red de aliados. Los testimonios, las pruebas y los análisis detallados revelaron la verdadera naturaleza de su imperio. Aunque negó todo en público, las autoridades comenzaron a investigar y las primeras órdenes de arresto no tardaron en llegar. Daniel, por su parte, finalmente tomó una postura clara. Aunque le dolió, decidió cortar la relación con su madre, al menos temporalmente. «No puedo seguir permitiendo que controle mi vida ni la tuya», me dijo con lágrimas en los ojos. Aunque aprecié su gesto, sabía que aún quedaba mucho por sanar. El día que Patricia fue llamada a declarar, me sentí liberada. Aunque la batalla no había terminado, había dado un paso importante para recuperar mi vida.
Sabía que las cosas no serían fáciles, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cuando volví al taller esa tarde, encontré un paquete en la puerta. Dentro había una nota que decía: «Esto no ha terminado». Mi corazón se aceleró, pero no sentí miedo. Ahora sabía que era más fuerte de lo que había imaginado. El paquete con la nota no me intimidó, al contrario, reforzó mi determinación. Sabía que Patricia no se rendiría fácilmente, pero tampoco yo. Ahora tenía un propósito claro: asegurarme de que nunca más pudiera dañar a nadie. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. Las investigaciones en su contra se intensificaron, y cada nuevo descubrimiento pintaba una imagen más oscura de sus acciones. Los medios de comunicación seguían de cerca el caso, lo que aumentaba la presión sobre Patricia y sus aliados. Sin embargo, la tensión también llegó a mi hogar. Daniel, aunque había mostrado su apoyo, comenzaba a sentir el peso de la situación. Una noche mientras cenábamos, dejó escapar un suspiro profundo. «Isabel, esto no tiene fin», preguntó, mirándome con una mezcla de cansancio y tristeza. «Daniel, no puedo detenerme ahora», respondí, tratando de mantener la calma. «Si lo hago, ella volverá más fuerte y seguirá destruyendo vidas». Él asintió, aunque su expresión reflejaba dudas. Comprendí que estaba dividido entre el amor por su madre y la realidad de sus acciones. Pero yo no podía permitirme flaquear. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Patricia compareció ante el tribunal con la misma actitud altiva de siempre, como si estuviera segura de que nada ni nadie podría tocarla. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras, y los testimonios de quienes alguna vez habían sido sus víctimas dejaron claro el alcance de su crueldad. Entre los testigos estaba Valeria, quien habló con una honestidad desgarradora sobre cómo Patricia había manipulado y arruinado la vida de muchas personas. También declaró el señor Méndez, quien narró cómo había perdido su trabajo y su estabilidad financiera por culpa de sus intrigas. Cuando llegó mi turno, sentí una mezcla de nervios y determinación. Miré a Patricia directamente a los ojos mientras relataba todo lo que había soportado: las amenazas, la destrucción de mi negocio, el intento de aislarme de mi familia. Mientras hablaba, vi cómo su máscara de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Rosa, quien me acompañó durante todo el proceso, presentó los documentos y registros que habíamos recopilado. Era imposible que Patricia los negara. Incluso su abogado, quien inicialmente había mostrado confianza, comenzó a titubear ante la evidencia. El veredicto del juez fue claro: Patricia sería procesada por fraude, manipulación y abuso de poder. Aunque sabía que el camino legal sería largo, este era un gran paso hacia la justicia. Después del juicio, decidí tomarme un tiempo para reflexionar y recuperar mi paz. El taller, aunque había sufrido mucho, se estaba recuperando gracias al apoyo de la comunidad. Muchas personas, al enterarse de lo que había pasado, se acercaron para ofrecer su ayuda y asegurarse de que mi negocio volviera a prosperar. Daniel, por su parte, tomó una decisión que cambió todo. Una noche, mientras estábamos en casa, me miró con una expresión seria. «Isabel, he estado pensando mucho en todo esto. No puedo seguir siendo un espectador pasivo. Necesito cambiar mi vida». Aunque sus palabras eran sinceras, no podía ignorar lo que nuestra relación había sufrido durante este tiempo. «Daniel, no puedes simplemente decirlo. Necesitas demostrarlo con acciones», le respondí. Él asintió, y aunque sabía que su intención era buena, también entendí que nuestra relación estaba en un punto crítico. El final de esta historia no fue un cuento de hadas, pero sí un triunfo personal. Patricia, aunque seguía defendiendo su inocencia, perdió gran parte de su poder e influencia. Su imagen pública quedó dañada y muchas de las personas que la apoyaban comenzaron a alejarse de ella. Para mí este proceso significó mucho más que ganar una batalla legal. Aprendí a defenderme, a confiar en mi intuición y a luchar por lo que era justo. Mi negocio no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia y perseverancia. Daniel y yo decidimos tomar caminos separados. Aunque todavía había amor entre nosotros, entendimos que nuestras heridas eran demasiado profundas para sanar en ese momento. Él decidió mudarse a otra ciudad y comenzar de nuevo, mientras que yo me concentré en reconstruir mi vida. Un año después, mientras caminaba por el mercado local, me encontré con Valeria. Su rostro estaba lleno de alegría. «Isabel, tu historia ha inspirado a muchas personas», me dijo abrazándome con entusiasmo. Ese comentario me hizo sonreír. Aunque había pasado por momentos muy oscuros, ahora veía la luz al final del túnel. De Patricia no volví a saber mucho, pero eso no importaba.
Lo que realmente importaba era que había recuperado mi libertad, mi dignidad y mi paz. A veces la vida te pone frente a desafíos que parecen insuperables, pero es en esos momentos cuando descubres quién eres realmente. Yo encontré mi fuerza en medio del caos, y eso es algo que nadie podrá quitarme jamás.